A continuación, Futbolero Digital. Buenas noches futboleros, buenas noches Costa Rica. César Gutiérrez les saluda en este hermoso jueves de futbolero, donde vamos a conversar de fútbol pero en serio. Hoy tenemos a un invitado súper especial, pero antes de presentarlo vamos a tener a nuestro amigo, compañero y como siempre súper agradecido que nos acompañe don Edwin Sarapiquí Salazar. El viernes pasado tuvimos un programa con don Edwin bastante interesante con Oscar Ureña, que es subdirector de la carrera de periodismo. No sé si le sirvió para cambiar un poco la visión, don Edwin. Buenas noches. César, buenas noches. No, realmente la reafirmó y el compromiso que tenemos, porque ya lo jalé también para que venga a colaborar en el crecimiento del fútbol de Costa Rica. Buenas noches, César, de verdad que sí, contento de estar por acá, de hablar de fútbol. Y un gusto de conversar con Daniel Torres, el compañero del Saprissa en una pasantía por allá. Yo iba de salida, Daniel estaba llegando al fútbol, imagínate, y con una carrera, bueno, riquísima en la parte del conocimiento del fútbol. Así que gracias, Dani, estamos aquí a hablar un ratito en serio, como dice César, y que nos encanta aquí en Futbolero Digital. Muchas gracias, César y Sara. De verdad me honra mucho poder acompañarlos, es un gusto. Yo sé que hemos tratado en diferentes ocasiones de hacer que este espacio se dé, y bueno, yo creo que dentro de las cosas que ha provisto esta pandemia es el provocar que los encuentros se den por esta vía. Es de alguna forma un poco más conveniente para todos, pero me honra muchísimo, Sara. De verdad creo que es un buen momento para agradecerte. Si no lo he hecho públicamente en el pasado, pues yo creo que es justo que la gente sepa que fuiste una de las personas de las que más aprendí durante el poco tiempo que pudimos compartir camerino, no únicamente en cancha, sino también fuera de ella. Hasta el día de hoy sos una persona a la que yo hago referencia en experiencias vividas y otras situaciones, y creo que es justo que lo sepas. No creo ser el único, pero tal vez soy uno de los pocos que te está haciendo este tributo, y quiero hacerlo público. Así que muchas gracias por tenerme hoy acá. Gracias, César, por insistir, y de verdad espero que este ratito sea muy provechoso. Don Edwin. Sí, claro que sí, Dani. No, le agradezco muchísimo, Daniel. Realmente, cuando uno ama algo tan profundamente como es el fútbol, quiere que todo lo que esté alrededor siempre sea para bien. Y una de las cosas que me opinaba, recuerdo yo de joven, allá a los 14, 15 años en mi pueblo, era que yo iba a las mejengas del barrio. Eran mejenguitas, simplemente mejengas, pero habían dos compañeros que se paraban en una esquina allá y era pedir la pelota y no se movían. Mire, a mí me hervía la sangre. Entonces digo, ¿cómo es posible que es tan maravilloso y tan lindo y sean tan pagados? Entonces es una cuestión de que natural, digo yo, natural que papá Dios puso ahí de poder pues darle un granito de arena, pues que donde uno pase quede algo para la cosecha. Y eso así, realmente. Así fue. Realmente que eso es lindo, eso es de agradecer. O sea, hasta ahorita todo podría decir, vamos bien, qué dicha. Sí, muy bien. Estamos acá para hablar de fútbol realmente, Daniel, y que nos mueve real. Te comentaba antes que nos quería que nos compartieras un poquito, porque en aquel tiempo conversábamos, pero hablábamos del fútbol en ese momento, ese instante, no de la pasantía tuya en el ingreso a lo que es el fútbol, y por ahí me estabas contando un poquito de tu historia de fútbol, de la llegada, y algo que nadie hubiera creído. O sea, usted me hubiera preguntado a mí, yo digo, no, este man es aficionado. Y tengo una anécdota por ahí, ahora te la cuento yo también, de por qué yo soy morado, de la historia de por qué yo soy sapricista. Si yo era cédula 4, mis papás eran heredianos de corazón todos, mis hermanos, hermanas, todo el mundo.
pero ahora te comparto la otra parte. Entonces, nos gustaría para los oyentes, que nos compartas sobre la llegada al fútbol. Sí, claro que sí. Desde que pateaba una bola, dice uno. Bueno, yo llego al fútbol, Sara, de forma un poquito más formal a los 7 años en divisiones menores de Saprissa. Y voy a dividir este cuento en dos. Uno porque, como les contaba antes de entrar al aire, mi papá era socio de Alajuela. Mi papá era liguista manudo fuerte, por tradición, porque sus papás lo eran. Yo recuerdo que mi abuela era sumamente liguista. Mi abuelito, tengo un recuerdo un poco más vago, tal vez porque él falleció cuando yo estaba apenas en mi adolescencia, pero mis tíos, todos los hermanos de mi papá, con nosotros, mis hermanos y yo compartimos por muchísimos años, todos eran liguistas y liguistas de verdad muy, muy enconados. Y recuerdo que mi papá se hizo socio de Alajuela, nos llevaba cada 15 días a ver los partidos de la liga. Yo me sabía a todos los jugadores de Alajuela, los admiraba muchísimo a todos, hasta que mi papá, por cercanía, porque nosotros somos de Moravia y obviamente tiene una cercanía con Tibás, nos llevó a divisiones menores de Saprissa, o por lo menos a mi hermano mayor, a José. Y sí. José comenzó a hacer camino. Detrás de él vino mi hermano Raúl, que es un año menor que José, un año mayor que yo, y después vine yo. Yo iba a verlos entrenar porque yo no tenía edad para jugar todavía en divisiones menores, ya que la edad de ingreso era a los 8 años. Y recuerdo que una vez entrenando en la Sabana con el grupo de José, el entrenador en un colectivo necesitaba un jugador más y me dijo: Torrecillos, ¿te quieres jugar? Yo me moría por jugar. Yo deseaba y recuerdo que esa experiencia, la recuerdo como si hubiera sido hace un par de años apenas. Fue tan bonita. Entré a jugar con ellos, me fue muy bien. Me invitaron a seguir entrenando con ellos la semana siguiente. ¿Quién es el entrenador, José? Dani. En ese momento era don Carlos Bogantes, no sé si lo recuerdas, Sara. No. Don Carlos Bogantes, una persona de quien tengo muy bonitos recuerdos. Era el entrenador de José en ese momento. Estamos hablando de que José tenía 9 años, era un grupo que me llevaba tal vez año y medio o 2 años a mí. Y a partir de ahí yo comencé en divisiones menores de Saprissa a los 7 años. Entrenábamos después en la cancha anexa del Estadio Saprissa, donde interesantemente, lo comparto como otra anécdota, recientemente en un par de chats de ex compañeros de divisiones menores han puesto algunas fotos de cuando estábamos chiquillos, y eso, Sara, yo sé que para vos también ha sido, y como para cualquier otra persona, le hace un viaje en el tiempo, una regresión tremenda, y es muy bonito recordar esos días, ver lo que uno ha experimentado y lo que ha vivido y todo lo que el fútbol ha permitido. Entonces estoy muy de acuerdo con vos. Todo esto, de verdad que el fútbol es una pasión para nosotros, de una u otra manera, para unos más, para unos menos, pero el fútbol tiene una relevancia enorme en lo que nosotros somos hoy, el producto que somos hoy. Don Edwin. Completamente, Cristian. Yo tuve la oportunidad de entrenar en esa cancha, pero yo siendo entrenador, por cierto, y me dan esa porque decían que era la cancha, pero esa nunca fue una cancha de fútbol. No, nunca lo fue. No, era un espacio ahí que estaba y se aprovechaba porque no había otros, pero sí se entrenaba realmente, y era con crema. Tuve la oportunidad de una pasantía cortita con infantiles. En ese momento Celso era parte de ese grupo. Wow. Y recuerdo que Celso llegaba tarde por sus clases en el San Francisco, entonces siempre nos quedábamos recuperando el tiempo que él no había aprovechado por su llegada tardía, y después haciendo tiros libres, y entonces yo iba a recoger 6, 7 balones, se los ponía y me iba otra vez corriendo allá atrás del mar que había armado para yo ir a recoger los balones y traérselos otra vez, y que bueno, esa es una experiencia de crecimiento. Qué bonito. ¿Nace ahí entonces la parte de ser sapricista o eres liguista? No, Sara, buena pregunta, porque en el momento, bueno, hasta ese momento yo quería ser portero, y como les comentaba hace unos minutos,
los asientos que tenía mi papá eran en sombra sur del estadio de Morera y nosotros nos sentábamos detrás del marco. Entonces yo veía a los porteros de Alajuela en ese momento. Alejandro González era una persona, un portero que yo admiraba muchísimo y yo quería ser portero porque me gustaban los guantes, me gustaba el uniforme de manga larga y toda la cosa. Entonces yo en división de menores de Saprissa comienzo de portero, pero fui como un mes nada más portero. Y a partir de ahí jugué todas las posiciones, me tiraron de delantero, jugué de volante, jugué de extremo, jugué de lateral. Y don Carlos Santana fue la persona que me ubicó en la posición ya que terminé jugando el resto de mi carrera, que fue de defensa central. Pero en el momento, Sara, que le dieron a mi hermano mayor, a José, le dieron un uniforme de Saprissa, yo creo que ahí nos transformamos todos. Papi fue el que más tardó, mi papá fue el que llegó hasta el momento en que nosotros fuimos. ¿Cómo que tardó? O sea, su papá es sapricista. Ahora sí es sapricista. ¡Wow! Ahora sí sufre con Saprissa y todo, pero en ese momento no fue, Sara, no fue sino hasta que llegamos José y yo a primera división, que papi definitivamente se hizo sapricista. Antes de eso fue liguista. Ay, qué lindo. Yo hubiera dicho, siguió siendo liguista. Digo, no. Muy posiblemente, en muchos casos sí fue así, ¿verdad? Yo tengo experiencia de amigos que siempre dijeron, mi papá se mantuvo siendo liguista y ellos hicieron carrera en Deportivo Saprissa y fueron sapricistas. Interesante completamente. Entonces algo, después de eso, en el trabajo, ahora que mencionaste Carlos Santana, porque Carlos Santana tiene yo digo así, tiene un capítulo especial en el Deportivo Saprissa, información extraordinaria, hizo su carrera ahí. No sé si todavía estará ahí, pero Don Carlos todavía es nuestro, sí. Bueno, imagínense, o sea, es algo. Entonces, y recuerdo que tenía un grupo muy lindo, muy selecto en la Sabana, que él entrenaba a la parte del viejo Estadio Nacional. Correcto. Porque yo iba a verlo porque no me gustaba la forma de trabajo, yo me daba mis escapaditas, a escondidas ahí, hurtadillas, a verle el trabajo. Y Carlos tiene ese legado definitivamente en el Saprissa. En esa línea, digamos, que usted inicia, entra directamente porque no existían aquellos equipos élites que hoy sí están, ¿verdad? Efectivamente. Había equipo A, B o C, se podía decir, pero no élites. Exactamente. Siempre hubo un momento, Sara, en el que, de hecho, aquí fue donde mi hermano en medio, mi hermano Raúl, siempre quedó en una tierra de nadie, por decirlo de alguna forma, porque era muy jovencito para jugar con el equipo de José y era mayor para jugar conmigo. Entonces eso le provocó que anduviera errante en otros equipos después de estar con nosotros en divisiones menores. En eso se da en mucho tiempo y en muchísimos jugadores, en muchas situaciones de estas, que por ejemplo dicen, mira, o tenés que esperarte 6 meses o 8 meses para llegar, y siendo un jugador, o pudiendo llegar a ser más bien una atleta interesante en la parte de fútbol. Y es una discriminación. Eso todavía existe hoy. Efectivamente. Sí, antes que mencionaba la parte de falta de estructura de liga, de la cultura deportiva, eso es algo, bueno, por Dios, es una falencia monstruosa en el fútbol de Costa Rica. Sí, Sara, y yo creo que es también producto del sistema mismo que tenemos, y lo expongo desde una perspectiva un poco diferente. Los chicos que se desarrollan un poco tarde o los chicos que desarrollan antes de tiempo. Dentro de lo que yo he logrado... Daniel, perdón, un cortecito. El desarrollarse tarde, porque por ahí hubo un comentario otra vez de alguien que me hizo un comentario y me dijo, es que este jugador llegó tarde al fútbol. Y yo digo, ¿cómo? Explíqueme cómo un jugador llega tarde al fútbol. El desarrollo sí es puntual, por decirlo así, pero jugar al fútbol no. O sea, pero el desarrollo sí es puntual. En el desarrollo se puede decir que un chico de 12 años, 13 años tiene un perfil ya más o menos definido según la idiosincrasia del costarricense, pero hay chicos de 10 años, wow, se las traen en la parte física, no en la parte de potencia, reacción y eso, que ese es su campo. O al revés, a los 13 años todavía no ha desarrollado. Exactamente, es exactamente eso, Sara, porque imagínate que existe hasta
hasta 4 años de diferencia en edad maduracional, no cronológica, entre un chico y otro. ¿Por qué? Porque tenemos a los chicos que son promedio y ellos los podemos ubicar en el centro de la línea. Tenemos los chicos que se desarrollan tempranamente y a ellos los podemos ubicar 2 años por delante de los que están en edad promedio o en edad cronológica promedio, en edad maduracional promedio. Y están los chicos que desarrollan tardíamente, que están 2 años por debajo de los que están en edad maduracional promedio. Entonces, si comparamos los chicos en extremos, que son los de desarrollo tardío y los de desarrollo temprano, son 4 años de diferencia, y esto lo dice la ciencia, Entonces, cuando dijiste discriminación, es un término apropiadamente usado, porque hay chicos que técnicamente pueden ser muy buenos, pero no se han desarrollado físicamente, ¿sí? Entonces, ellos están en desventaja, pero eventualmente van a llegar a alcanzar a sus pares. Es un proceso de selección injusto, por decirlo de alguna forma. Pero ¿de qué edad se estaría refiriendo, Dani, en este caso? Más que todo, Sara, estamos hablando de chicos por debajo de los 14 a los 15 años. Ok, yo podría dar la opinión yo que partiríamos de 11, 12 años, más o menos por ahí. Ok, ahí me estás hablando en la parte física. Correcto. No en la parte psicológica, emocional. No tanto en la parte psicológica emocional, todo eso afecta, Sara, todo está interrelacionado. Desde la parte de competencia motriz, si un chico ha sido poco estimulado en edades tempranas, obviamente su desarrollo técnico va a verse comprometido. De hecho, lo que sostiene el modelo que yo he propuesto o que defiendo desde el momento en que tuve exposición a él en Estados Unidos, es que los chicos deberían estar expuestos a la mayor cantidad de estímulos motrices posibles. ¿A qué se refiere esto? Que no tengan un solo deporte todo el año, sino que jueguen diferentes deportes. Sara, y vos sabes que nosotros crecimos jugando bate, mejengueábamos básquet, corríamos, nos subíamos a árboles. Todo eso nos dio una riqueza motriz que eventualmente nos permitió ser buenos futbolistas en el momento en que escogimos ya jugar fútbol. Y posiblemente nosotros siempre dijimos, el fútbol es mi deporte número 1, pero también me gusta salir a correr con mis compas, me gusta andar en bicicleta, me gusta andar en patineta, algunos las artes marciales, y todo eso redondea muchísimo la competencia de movimiento que pueda tener un chico o una niña. Hay un tema que yo he trabajado mucho con chicos, con ligas menores, me apasiona realmente, de verdad que me llena montones en la parte del fútbol en general. No tengo toda la infraestructura para poder trabajar con los chicos que quieren complemento profesionalísimo, pero sí en el aprendizaje empírico que he recibido, más en charlas que he ido a cursos y todo esto, de seminarios. Hay un tema interesante que yo toco mucho con los padres, y son los chicos de 11, 12, 13 años y medio, más o menos. Es la parte de la maduración del chico, donde no es todavía adolescente y donde ya dejó de ser el niño, que el papá lo apapuchaba y le daba un beso y que lo traía y que lo llevaba en el carro, y ya como que hay un desligue ahí de los padres. Entonces, una de las cosas que yo manejo mucho con los padres es ese vínculo que no debe romperse, que el mismo muchacho es el que lo va a romper, el mismo es el que va a ir soltándose, tipo 14 y 15 años, pero que los padres tienen que estar ahí justo con esos chicos, claro. Porque se da mucho con los padres de familia, muchísimo, que sueltan al muchacho diciendo, no, ya se me hizo hombre. Y el chico no sabe si le nació la voz ronca, si le gustan las chicas ahí, si soy niño o todavía a dónde me ubico. O sea, hay un impasse ahí psicológico muy fuerte. Eso debe trabajarse totalmente, Daniel. No solo la parte de desarrollo físico, sino la parte de desarrollo emocional. Claro que sí, Sara. Claro que sí, porque es el proceso en el que se construye la identidad de los muchachos. Correcto. Y vos sabes, Sara, que
que en lo que hacemos vos y yo, existe un vínculo diferente del deportista, del niño, del atleta con nosotros, porque ellos encuentran una empatía en nosotros y nosotros nos convertimos en sus consejeros, en sus psicólogos, en sus entrenadores y en un montón de cosas, hermanos mayores, algunos ponen en nosotros su figura paterna incluso, y es una responsabilidad enorme, entonces son muchos sombreros con los que uno tiene que estar jugando constantemente con diferentes chicos, identificando las necesidades de cada uno, tratando de entresacar cuáles son las cosas que los muchachos viven en sus familias, cuáles son sus contextos, sus realidades sociales, familiares, y tratar de entender desde esa perspectiva cómo se traduce eso en una cancha de fútbol, ¿verdad? En un entrenamiento, en una competencia. Tengo una duda, compañeros. ¿En qué momento se les mete el ADN ganador a los muchachos? Porque se supone, y eso es algo que yo he estado comentando y hablando con unos amigos, lo de todos somos ganadores en las primeras etapas, todos somos ganadores, quedamos de último, quedamos de primero, no importa, lo importante es competir. ¿Y en qué momento hay que meterle esa chispa sin generarle una presión o incomodar a los muchachos que pueden tener situaciones familiares complicadas, depresión u otros factores? ¿Cómo meterles ese chip ganador para que en adelante sean esos, como decía don Edwin, el ADN de Saprissa, de que hay que ganar, hay que ir por todas las copas, el ADN que puede tener la Liga Deportiva Alajuelense, el ADN que puede tener el Herediano? ¿En qué momento ustedes le inyectan eso? Dani, permítame, porque ese es un tema, César, vea, ese es un tema... Es una pregunta periodística. No, por Dios, no. Mira, César, te lo digo así, es amplísimo, este es un tema muy, muy rico, pero muy rico. Yo, por ejemplo, siempre he sido un creyente 1000% de que el equipo competitivo en ligas menores, puede entrar a jugar justo después de la pasantía de esa seguridad como ser humano que tiene un chico, de decir, ya yo soy firme, ya decidí jugar al fútbol. Yo creo que de los 13 a 15 años es ese juego. Algunos lo tirarán a los 13 años, tal vez 12 y medio, y otros lo sacarán a los 14, 15 años. Eso lo creo yo, Edwin Salazar. Sé que muchos preparadores físicos, sé que muchos entrenadores, y era ahí una pregunta que le tenía a Dani. ¿Cómo podemos? Porque estoy seguro que muchos entrenadores de fútbol de Costa Rica en ligas menores lo que les interesa es ganar y no formar. Entonces, y máxime que si se está en un equipo, como dice, necesitan presentar ese ADN en esa prisa de que tiene que ser ganador. Entonces, la pregunta del millón, César, que debería decir más bien es, ¿en qué momento debo enfocar el cambio, digamos, en estos chicos, de qué es el ganar? O sea, explicarles muy bien a ellos qué es ganar. ¿Ganar es meterle 5 y 6 u 8 o 10 a todos los equipos? ¿O ganar es sumar día a día en el trabajo, en la disciplina, en el respeto, en el aprendizaje, en los movimientos, en la técnica y en definir el norte aquel, cuál es llegar a jugar en primera división y ser campeón? Entonces, en el Saprissa no existe esa magia, ni está sembrado, porque yo estuve adentro y lo viví. Es un algo sembrado de una manera diferente en cada jugador que llegó ahí. Que los equipos de Liga Menor lo llevan implícito y lo van como que lo van sumando, es sencillo. Saprissa tiene una característica importante, Daniel va a coincidir conmigo, es que en Saprissa intentan llegar a los mejores jugadores. Entonces, al intentar llegar a los mejores jugadores, como que eso se va sembrando en una costumbre de que el ganar se vuelve costumbre, y no es algo implícito que esté en un programa y que ese programa lo vaya llevando de una forma progresiva a que el jugador, cuando esté en la primera división o en alto rendimiento, ya esté completo en esa parte de ser ganador. No sé si César, por ahí donde pueda ir. Y lo otro también es que realmente es así. Sé de muchos chicos, de muchos jugadores con gran capacidad, y ahora con las niñas también que están,
porque hay entrenadores que llegan a exigir 1000%, incluso a quitar jugadores con gran potencial, a no trabajarlos, y a quitar unos porque viene el otro y no, mejor este otro porque este otro mayor resultados y ganó. Y a discriminar muchísimo jugadores de un potencial grandísimo. Eso se da en el fútbol de Costa Rica. Entonces, a esto voy con la necesidad que existe, Daniel, todavía de un acomodo y un remozón y de un buen trabajo deportivo. Creo que gente como usted, Daniel, yo recuerdo Giovanni Alfaro y recuerdo de Alexis Camacho, en 2 jugadores que pensaban mucho de esto, puede haber un cambio. Y esperanzadoramente, como hablábamos ayer, como hablamos el otro día, perdón, en la entrevista, César, con Oscar, hay esperanza de que pueda darse ese cambio. ¿Dani? Yo estoy de acuerdo, sí, César. Dale. Y Edwin, estoy muy de acuerdo en todo lo que plantea Sara. Es interesante porque yo me hice en Saprissa. Sí, yo hice todas mis divisiones menores, llegué al primer equipo, experimenté el camerino del primer equipo y hay cosas que son inherentes en Saprissa, ¿cierto, Sara? Hay cosas que son sencillamente como son, es una idiosincrasia. Y es ahí donde yo siempre he tenido una discusión, un debate, o tal vez una conversación amigable con las personas que no son sapricistas y que preguntan cosas similares. Yo aprendí muchísimo de líderes y es un ejemplo que yo hasta el día de hoy defiendo, que tiene que ser heredado de los más grandes hacia los más pequeños, y es la conducta. Recuerdo en Eric Lonis, recuerdo en Edwin Salazar, recuerdo en Ronald González, por dar 3 ejemplos, Evaristo Coronado, Vladimir Quesada. Estoy dando ejemplos de jugadores que eran muy sapricistas, pero eran excelentes personas, eran buenos padres de familia, no eran personas perfectas, pero eran personas que daban un ejemplo. ¿Quiénes heredamos eso? Los Víctor Cordero, los Jervis Drummond, recuerdo también, no quiero dejar por fuera a Francisco Porras, que también era una persona de ese perfil. César, hablando desde una perspectiva de camerino de Saprissa, yo creo que eso hace a Saprissa diferente, sin menospreciar y con el respeto que me merecen todos los demás equipos. Yo creo que Saprissa se diferencia de los demás equipos, de las demás instituciones, por eso, porque el líder de Saprissa siempre ha sido reconocido por ser una persona que tiene que decir las cosas en la cara, los dice, no anda apuñalando a nadie, las cosas se dicen de frente y se resuelven dentro de un camerino, se resuelven en 4 paredes. Esas son, por dar un ejemplo, cosas que son pasadas a generaciones que vienen detrás de uno. Yo no tuve todo el tiempo en el camerino de Saprissa que yo hubiera querido, porque Dios me permitió salir de Costa Rica, pero los años que viví en Saprissa fueron sumamente enriquecedores, y ojo, lo digo con conocimiento de causa. Hubo equipos en el extranjero en donde yo no encontré lo que encontré en Saprissa, y lo que aprendí en Saprissa fue mucho más fuerte y mucho más enriquecedor de muchas cosas que yo viví fuera del país. Volviendo a la pregunta, tratando de aterrizar una respuesta, coincido con Sara, hay una edad en la que el chico tiene que decidir si quiere jugar fútbol a nivel competitivo o no, y el mismo sistema yo creo que se va encargando de demostrarle y los va excluyendo a los que no estén del todo con una mentalidad similar a esa. Entonces, no sé si redondea la posición de Sara y si te da una respuesta, César. No, sí me da una respuesta. Igual es que no es queja, me parece súper bien y es parte del ánimo del programa. Don Edwin no es que sea muy romántico, sino es que tiene una visión tan diferente a la de los aficionados, porque él lo ve más extenso, ve el desarrollo como persona, el desarrollo como profesional, el desarrollo como jugador, y tal vez le quita un par de rayitas
la importancia a ganar y salir campeón, por lo menos en el aspecto del crecimiento de los jugadores. Ya en la parte profesional igual se quiere ganar, pero siempre va velando ese crecimiento y esa mejora de las capacidades. Me da mucha gracia porque, igual lo dije en el programa pasado, Don Edwin defiende a Carevic en el sentido de que debería quedarse por el proceso que está haciendo. Y una de las preguntas que le hicimos en el torneo pasado era si la liga quedaba campeón o no. Era un fracaso en el año del centenario. Y Don Edwin siempre defendió la idea de que sería un fracaso si la liga corta a Carevic y no le da ese impulso a ese proyecto que está teniendo la Liga Deportiva Alajuelense, que ahora va a ir un poco más de la mano con los jóvenes. Entonces, no es que me dé gracia, pero uno ya sabe por dónde va más o menos Don Edwin. Ya lo vas conociendo, sí. Bueno, yo quiero agregar un poquito a esto, si me permiten. Como en su casa. Yo fui entrenador, gracias. Yo fui entrenador de una categoría de división menores, una sub-11 en Saprissa, cuando yo regreso al país y Saprissa me contratan como entrenador de la categoría sub-11, y fue ahí donde yo encontré una razón más para no ser entrenador. Yo, primero que todo, tengo una pasión por lo que es la parte del acondicionamiento, y segundo, recuerdo que sin importar la edad que yo estaba dirigiendo en ese momento, a muchos lugares donde nosotros íbamos trataban a los chicos como si fuera el primer equipo de Saprissa. Me refiero, nos encontrábamos árbitros localistas, nos encontrábamos aficionados que insultaban a los chiquillos únicamente porque tenían una S en el pecho, y a mí me pareció absurdo. Yo dije, esto me va a enfermar, yo no quiero vivir esto, yo sencillamente no quiero vivir con mi estómago hecho un nudo todo el tiempo porque hay un padre detrás mío que está gritándole cosas a los chicos míos o a los mismos de ellos, impulsando y motivando a los chiquillos para que le pegaran una patada a los chiquillos de Saprissa. Eso no es deportivo, eso no es deporte, eso es una obsesión tonta de una persona que está viendo un potencial desarrollador de un grupo de chicos como una razón revanchista, en mi opinión. Hay muchas razones sociales que se pueden discutir. Yo creo que es un tema totalmente aparte y es harina para otro costal, pero yo soy un convencido porque el grupo de profesionales que tenemos en Saprissa en este momento somos defensores de que los muchachos tienen que ser correctos dentro y fuera de la cancha, que ellos tienen que verse como embajadores de una organización cuando no están con el uniforme de Saprissa. Aunque la gente no sepa que ellos son jugadores de Saprissa, ellos tienen que comportarse como jugadores de Saprissa. Y el ser jugador de Saprissa obliga a cumplir ciertos estándares de conducta. El ser futbolista requiere que uno cumpla ciertos estándares de deporte que son inherentes al deporte, que son están de la mano con el deporte, aún cuando no sea fútbol, porque estamos hablando de fútbol, yo lo dirijo más en esta línea, pero son cosas que el deporte en sí desarrolla, el trabajo en equipo, la solidaridad, porque voy a querer yo que un rival mío deje de jugar o que le vaya mal. Eso no es correcto. Y en Saprissa nosotros motivamos a nuestros muchachos para que a través de estas cosas ellos puedan entender y puedan sentir pertenencia y puedan sentirse agradecidos con una institución, con un grupo de profesionales que tratamos de dar lo mejor de nosotros con nuestros errores y con todas las cosas que a nosotros nos acompañan, ¿verdad?, en nuestra historia. Una pregunta, ¿se puede ser buen futbolista pero mala persona? No, jamás. Bueno, no existe. No. Yo creo que, César, yo creo que el que es mala persona y porque sale de su corazón. Sí. Yo creo que eso es evidente únicamente en deporte, es evidente en la forma en que trata a sus padres, la forma en que trata a sus
a sus compañeros, a sus amigos. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. No sé si Sara tiene más que aportar al respecto. No existe. Jamás, nunca. Y menos, y no por ser jugador, se cita Ariani, no. En la vida en sí y en el deporte como tal, en el fútbol, no cabe. De hecho, sabemos nosotros de jugadores que en el fútbol no son queridos, porque eso se presenta y se da por acciones incorrectas dentro del fútbol. Y la afición ve eso. Y máxima aún, lo hablábamos el otro día, César, somos un grupo en este momento estaríamos enlazando la parte de una actividad social en donde nos relacionamos con personas, donde nos ven personas, donde nos escuchan personas, que debe sembrarse, que debe crecerse, y más aún si hay niños. Usted no puede escuchar a un dirigente de fútbol despotricar como lo hay en Costa Rica. Eso no se vale, eso no se vale por ningún lado. O yo decía el otro día y lo conversábamos, a citar, de un regalo que le hagan a un equipo de fútbol y les regalaron el campeonato. Eso no se celebra, por el amor de Dios, eso va contra todos los principios ciertos. Y el deporte como tal debe resguardarse. De verdad que si lo están haciendo ahorita en Saprissa y de esa forma se está llevando, me todavía más morado me hago, todavía más orgulloso, porque realmente es así. Te cuento que estoy hablando con Pablo Salazar, César es testigo, ¿verdad? Que todavía estuvimos hablando con Herediano, y Pablo tiene una visión sobre esa línea. De hecho, hicimos empatía en conversar. ¿Por qué? Porque es bueno en el fútbol. Y si Herediano anda bien en el fútbol con estos chicos y están creciendo bien, yo les aplaudo. Yo les aplaudo porque al final es un crecimiento en conjunto. Definitivamente. Realmente es así. Y en el crecimiento del fútbol, se necesita eso. Se necesita gente comprometida, gente que vaya y que levante la bandera, pero para bien. Yo, siendo entrenador de Liga Menor, en varias ocasiones, Daniel, yo mandé sacar un papá de la gradería. O se calma, o se va. O su hijo y usted se van de aquí. Y si usted no se va por las buenas, llama a la policía y se va. Me tocó hacerlo en muchas ocasiones. Yo sí, y sigo y seguiré. Y si me da la oportunidad de volver a estar con los chicos dirigiéndolo, porque uno debe sembrar, Daniel, en ellos. Y si uno puede aportar un granito de arena, lo hace. Me tocó un exjugador de fútbol que jugó con Cartaginés y con Herediano, estando con una liga menor, vino a jugar contra nuestra escuelita y no comenzó a regañar y a putear a sus propios jugadores, así, que había que meter porque había que ganar. Y yo, no, pare, ya, párame un segundito, venga para acá. Digo, esto, o es así, o se me van de aquí. Esto es fútbol, es deporte, y usted es responsable de enseñarle a esos chicos. Por dicha, después me llamó y me dijo, y tenés razón, man, es que me emocioné y había que ganarle. Nosotros no tenemos que ganar, ellos tienen que disfrutar del juego, chicos de 7, 8, 9 años, que jueguen, que disfruten, que compartan, que socialicen. Tengo una duda, don Edwin y Daniel, ¿ustedes son la minoría o hay una gran cantidad de personas, entrenadores, preparadores que tienen esa visión? Porque al parecer ustedes son menos los que ven el deporte como algo que complementa al ser humano y que lo toman como es, un deporte, y más con chamacos. Tal vez en el estadio uno se ha pegado uno que otro grito no positivo hacia los jugadores de la contra o a los jugadores del propio equipo, pero uno se supone que ya están formados, pero al parecer ustedes son una minoría que gracias a Dios está creciendo. Bueno, yo creo, César y Sara, yo creo que yo te voy a responderte con una pregunta. ¿Cuándo has visto que dos jugadores de fútbol, después de haber jugado un partido, aún cuando sea un partido de dos equipos que tienen entrañable rivalidad y otras cosas, se vayan y se odien después de un partido? La gente cree que porque hay rivalidad y porque las aficiones tienen esa pasión por un equipo y por el otro, la mayoría de la gente tiene la impresión de que los jugadores también después de un partido tienen esa rivalidad. Se comparten actividades sociales y todo el mundo se da la mano, todo el mundo se saluda,
es una camaradería que existe. Yo creo que hay mucha, no quiero decir desinformación ni mucho menos, es sencillamente muchas misconcepciones alrededor del deporte. Y Costa Rica es un país tan pequeñito. Si nosotros nos fuéramos a otros países donde las poblaciones son localistas, defienden con muchísima pasión sus equipos, hablemos de Inglaterra, hablemos de Alemania, donde en una ciudad hay un equipo que tiene una afición súper arraigada y que es apasionada y donde hay hooligans y todo eso. No es nuestra realidad en Costa Rica, no es nuestra realidad. A mí me parece, de alguna manera, y con mucho respeto quiero decir esto, a mí me parece que no tiene sentido el que la gente viva el deporte de una forma tan desproporcionada en ocasiones. Yo puedo ver a Sara, yo puedo ver a Edwin, que de la forma en que él habla del deporte, puedo entender su pasión, lo vivió por tantos años, lo jugó por X cantidad de años profesionalmente y lo disfruta dirigir, disfruta hablarlo, y puedo entender su pasión, pero yo no veo que Edwin sea una persona que está fuera de una realidad por el fútbol, sino que es comedido, que es equilibrado, que tiene ideas inteligentes alrededor del fútbol, como debería ser, porque eso permite el deporte. Me doy a entender. Yo no veo que haya necesidad de que el deporte produzca reacciones tan salidas de tono, porque no es una situación de vida o muerte, por decirlo de alguna forma. Quiero aprovechar antes de oír a don Edwin. Me acuerdo en los clásicos entre, obviamente, Saprissa y la Liga, a Cristian Oviedo con Walter Centeno. Uno pensaría, esos dos se odian, Cristian Oviedo le entraba durísimo, Paté trataba de bailárselo, usted veía que había una enemistad. Y después en un programa de visión de demás, creo que eso en un programa de visión él estaba hablando y Paté estaba jugando de vivo y vacilando, y le llega un mensaje de Cristian Oviedo saludándolo, vacilando y diciendo que era un grande, que era un gran amigo. ¿Cómo es posible que dos personas que uno en la cancha defendiendo a sus equipos, uno veía que se caían mal, se vomitaban en la cancha, después usted ve que son amigos, que no tienen problemas, seguro salen a comer o algo en algún momento? Y eso debería ser como un despertar para la afición y para la gente, que es solo fútbol. A pesar de que yo lo disfruto mucho y tengo mis colores, pero es solo fútbol. No, realmente César es así, y es el aprendizaje que el aficionado debe captar, debe recibir, que es lo que nosotros que estamos ahorita en la parte de una comunicación, transmitirles. Hay algo que yo, por ejemplo, no acepto, que no se dé una realidad firme, como por ejemplo se lo digo bien claro, ver a Michael Barrantes discutirle a los árbitros, donde, no se vale, así tan sencillo. ¿Por qué? Porque está haciendo algo incorrecto, porque eso no es fair play. Debe dedicarse única y exclusivamente a jugar fútbol, y los jugadores solo a jugar fútbol. Se equivoque o no se equivoque el árbitro, ese chip tiene que tenerlo bien claro. Y si usted ve jugadores como Granados, que llegaba y quería arrancar el corazón al árbitro, ¿qué cree que está sembrando a la afición? Esa es la parte, César, y es la parte donde tienen que aprender a entender, pero son los dirigentes y los entrenadores de fútbol de primera división y sus lineamientos los que tienen que llevar, que tienen que tener. Daniel, hablábamos, nosotros somos imagen del club, y si yo soy imagen del club, yo no puedo andar tirando patadas, ni andar insultando al rival, ni dañando, eso no, entonces no es parte del club. Si un jugador hace eso, para mí, bueno, más bien que nos compartas, Dani, cómo está el trabajo, porque realmente enriquece conocer y saber el nivel en que se está sumando Saprissa, porque de ahí es lo que viene, ¿verdad? Es el futuro de
de los campeones, queremos ver jugadores de élite, y es así, y esa expectativa sí que la vamos a tener. Nosotros todos los años, el aficionado de Saprissa va a estar al pendiente de que saquen algo nuevo. ¿Dónde está? Claro. ¿Dónde está el Manfred Ugalde, por ejemplo? ¿Dónde? Entonces, el trabajo en la parte física lo llevan enfocado hacia esa línea, y eso es lo que queremos. Sí, Sara, y realmente estamos tratando de encontrar estrategias que nos permitan unificar los métodos de entrenamiento. Ya es bien conocido que en muchos países, sobre todo con la tendencia Pep Guardiola, Mourinho, ellos han hecho que la figura del preparador físico se diluya un poquito, y yo creo que mi opinión personal es que no debería ser del todo, pero algo muy interesante que han aportado es que la metodología o una idea de juego puede fundamentarse o puede ser el sostén de una metodología de entrenamiento. ¿Okay? Voy a tratar de poner en orden este pensamiento para que sea un poquito más claro. Si yo quiero que mis centrales salgan jugando, yo tengo que posicionarlos a ellos de una manera. Tengo que saber qué va a ser mi lateral izquierdo, si mi central izquierdo es el que recibe el balón, qué va a ser el extremo izquierdo, qué va a ser un volante de contención. Todos esos movimientos se tienen que practicar de forma constante para que mi metodología de entrenador pueda fluir y pueda funcionar durante un partido y durante una competencia. Lo que han tratado de integrar es la parte física dentro de eso. Entonces se le da la movilidad, se hace un estímulo por X cantidad de tiempo, se da X cantidad de recuperación. Nosotros estamos tratando de encontrar el punto de equilibrio entre esas dos partes sin dejar una y otra por fuera. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el fútbol se ha convertido en un deporte altamente físico, y cuando digo físico me refiero a atleticidad. El jugador que sea más rápido, el jugador que pueda correr más rápido por mayor cantidad de tiempo, el que gane los 1 a 1 individuales, sea ofensivos o defensivos, el que gane balones aéreos, es el que tiene mayores posibilidades de éxito. Entonces ya el talento no es únicamente un componente que vaya a distinguir a un jugador. Daniel, perdón que te interrumpa. En una entrevista que tuvimos antes, decía usted que no solo era hacer las cosas, sino hacerlas correctamente, saber correr, saber barrerse, saber marcar. Eso también ayuda mucho. Definitivamente, César, definitivamente. Y aquí es donde yo tal vez me salgo un poquito del canasto, en el sentido de que muchos preparadores físicos puedan estar en desacuerdo conmigo, pero una correcta ejecución minimiza el esfuerzo, me hace más económico y me pone en una posición en la que yo pueda tener un éxito mayor. Desde la parte individual, definitivamente es importante que un jugador sepa cómo golpear el balón, darle una dirección correcta, darle una fuerza correcta. Desde la parte de carrera, es importante que un jugador sepa desplazarse adecuadamente para adelante, para atrás, lateralmente, que sepa girar y hacer un desplazamiento correcto. Todo eso tiene que enseñarse. Sin embargo, entendemos que no es tan sencillo hacerlo cuando se llega a un nivel X de competencia. Los jugadores de primera división tienen muy poco tiempo para hacer todas estas cosas, ¿cierto? Entonces eso requiere que posiblemente ellos busquen ayuda en un profesional que no está dentro de la organización. Nosotros estamos tratando en Saprissa de brindar esas herramientas a todos los equipos posibles, iniciando desde los más pequeños. Es una manera que no es tan sencilla de homogenizar, porque todos tenemos visiones diferentes del fútbol y todos entendemos el fútbol de una forma diferente, aunque al fin y al cabo tratemos o lo veamos de una forma muy similar.
la manera en que Sara puede decir, yo entreno a un equipo, es muy diferente a la que yo podría proponer. Y unificar esos criterios no es sencillo, lleva tiempo, lleva pruebas, lleva cometer errores, lleva corregir sobre esos errores. Entonces, no es fácil. Y yo escucho a algunos exjugadores hablar de qué hacen los equipos de Alajuela y Saprissa en división de menores, que tienen que estar comprando jugadores extranjeros y otras cosas. Es hablar por hablar. Es hablar por hablar, es hablar con poco criterio, es tener muy poca idea de lo que se hace en el día a día y qué se está haciendo para mejorarlo. Definitivamente hay que mejorarlo, eso es una realidad. Y yo creo que estamos en una línea en la que estamos tratando de lograrlo. Lamentablemente, el hecho de que se nos vino esta pandemia nos ha atrasado en todo. El campeonato de divisiones menores se pospuso hasta el próximo año. Eso obviamente deja a nuestros jugadores con un año sin crecimiento. Estamos tratando de proveerles herramientas en la medida de nuestras posibilidades para que ellos mantengan una condición física aceptable, sabiendo que es muy difícil, es un tiro al aire, porque no tenemos control de los chicos, no podemos evaluarlos, no podemos verlos en el día a día, y posiblemente ellos se sientan desmotivados porque no están entrenando y no están jugando lo que les apasiona. Entonces todo esto ha sido de verdad un reto para nosotros, pero les aseguro, César y Sara, que estamos tratando de poner en una metodología de trabajo todas las ideas que son contemporáneas, que son modernas, tratando de incluir la parte de fuerza, tratando de incluir todo lo que se refiere a mejorar la atleticidad de los muchachos y juntarlo con lo que tiene que ver con el fútbol moderno. Ahora que decía modernidad, en otra entrevista que tuvimos decías que hasta la Suiza ahora está regresando para la hora de entrenar a las personas y a los jóvenes. Y otra cosa que me indicabas es que a los jugadores de primera o jugadores ya un poco mayores, ellos hay que ser como niñeras, hay que estar encima de ellos y decirles, miren, hagan esto, estarlos punzando. Debe ser mucho más difícil para un muchacho que tal vez no tiene esa responsabilidad o ese trabajo de, pucha, es mi trabajo, si no rindo voy a salir de Saprissa, me van a mandar a otro equipo. Debe ser aún más difícil para un chiquito decirle, mira, esta es tu responsabilidad, lo tienes que hacer, sé que no es divertido, o tal vez sí le guste, pero sé que no es tan divertido como estar en la cancha, como estar corriendo. ¿Cómo se le entra a esos muchachos? Que también asumo que hay que ser niñeras. De alguna forma sí, César. No sé si Sara quiere aportar acá, pero lo que nosotros hemos identificado es que hay mucha distracción actualmente. Hay distracciones en YouTube, hay distracciones en redes sociales, hay distracciones de agentes que están buscando jugadores a edades muy tempranas, hay distracciones de padres que están creyendo que su hijo puede ser el Messi, el jugador famoso, que pueda ganar un montón de dinero, y eso desvirtúa de alguna forma el trabajo que nosotros tratamos de hacer en el día a día. ¿Por qué lo digo? Porque no hemos encontrado todavía algo que nos permita a nosotros generar toda la identidad que necesitamos meterle a los muchachos en la cabeza de que una institución está haciendo una inversión por ellos, de que nosotros mismos trabajamos para ellos y por ellos, y ellos sencillamente pues sueñan con irse a jugar al extranjero sin lograr consolidarse primero en la institución del país, en el equipo local, antes de poder dar un salto. Entonces están soñando con cosas que no es malo, que tengan aspiraciones de jugar fuera del país, que quieran ser seleccionados nacionales, todo eso es bueno, pero todas estas cosas que acabo de apuntar creo que les llena la cabeza un poquito de humo, y ahí es donde nosotros encontramos de verdad una lucha de fuerzas a la hora de tratar de aterrizarlos y hacerles entender que tienen que trabajar por ganarse las cosas todos los días antes de poder ganar otras cosas. ¿Don Edwin? Sí, por ahí, Dani, yo siempre he creído que un mal trabajador
que un trabajador que no haga bien su trabajo y sea catalogado como mal trabajador, en gran parte la responsabilidad es del jefe. Siempre lo he creído así. Entonces, y en el fútbol más aún, que yo digo, y más en ligas menores todavía, que sencillamente un entrenador llega y dice, no, usted no me sirve, lo quito, venga usted, Pedro. O sea, entonces yo siento que la falta de capacidad de entrenadores en esa parte se ha dado mucho. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de enseñar. Porque yo tengo que aprender a enseñar de la mejor manera posible, y es un reto para ustedes en este caso, que digan que por todas las situaciones adversas que se les puedan presentar, pues cada día es un reto mayor del cómo debo convencer, del cómo debo entrar en esa mente, en esa cabecita de los chicos, para que den lo mejor de lo mejor. Fácil, no es fácil, pero es donde existe la diferencia de resultados al final, de si yo tengo la capacidad de poder dar y de poder sacar lo mejor de estos chicos. Esa es la manera. Muchas veces se ha visto, por ejemplo, un club de fútbol, hay un muchacho que destaca, qué sé yo, en Guanacasteca, y fue goleador este año, entonces Saprissa se enteró, Alajuelense y Heredia corre y compran al chico, hizo 40 goles. Entonces venga, lo ponen en Saprissa y ya tienen que hacer 40 goles. Y eso se ha dado por todo el tiempo y la historia del fútbol, y en lugar de decir más bien, ok, las condiciones y capacidades de este atleta que viene a ser parte de nuestro club, pues vamos a potenciarlas de esta manera para que encaje en este engranaje, claro, y siga siendo productivo, porque se da un gran ejemplo, digo yo, de Farley y Lama. Pérez Celedón, Farley, tuve compañero, 10 meses que estuve yo allá. Farley era un monstruo jugando al fútbol, era extraordinario, y viene para Saprissa, ya, y no caminó más. Entran otro montón de situaciones psicológicas, entran muchas partes, tanto hasta la parte económica, ganar 100,000, 200,000, 300,000 colones, a venir a ganar 1 o 2 millones, es un desfase emocional tremendo. Claro. Pues todos esos pequeños detalles es donde digo que marca la diferencia la institución que logre llegar con la mejor claridad a poder enseñar a esos chicos directamente, o sea, sacar lo mejor de ellos. Estoy muy de acuerdo, Sara, estoy muy de acuerdo. Yo creo que todo eso debería estandarizarse. Dentro de una organización debería todo estar estandarizado para que todos hablen el mismo idioma, para que todos hagan lo que tiene que ser hecho. Y definitivamente, Sara, estoy con vos en el punto de que nosotros mismos también tenemos que ser obligados a rendir cuentas de cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Porque es muy fácil, y lo he visto muy recientemente en algunas organizaciones que han dejado ir a jugadores que han sido emblema por mucho tiempo, pero ¿cuáles son los resultados que se han dado, verdad? Nosotros, yo creo que es algo muy del ser humano llegar a sentirnos muy cómodos cuando pertenecemos a una institución por cantidad de tiempo, nos sentimos que tenemos derechos que no nos han sido dados y nosotros los adquirimos. Y sucede con mucha frecuencia, sobre todo en las instituciones deportivas. ¿Por qué? Porque hay posiblemente un grupo de personas que son la junta directiva o los propietarios del equipo que no tienen tanto conocimiento del deporte, pero que son personas de negocios, como muchas veces se ha dicho. Y nosotros trabajamos tranquilos, pasan años, no se producen jugadores, que es una de las métricas que en Saprissa, por ejemplo, debemos tener. Se producen jugadores, se ganan campeonatos, sobre todo a nivel de U20 y otras categorías superiores, y no se da. Entonces, ¿qué se está dejando de hacer? Hay que constantemente revisar el trabajo que se está haciendo y hacer ajustes sobre él. Dani, para ir cerrando el programa, que ha estado súper interesante, hablemos un poco de la final del campeonato entre Saprissa y la Liga. Usted como
preparador físico, como persona que ve esa parte, que vela por esa parte, ¿qué opinión se le merece un Cristian Bolaños y un Michael Barrantes con esos pulmones que se tienen, con esa intensidad que juegan? ¿Cómo se llega para mantener es un proceso, es algo de este campeonato? Porque igual en una entrevista que tuvimos estábamos hablando que a mí me daba mucha preocupación como sapricista que llegaran sin condición, que tal vez estuvieran un poco más lentos, que estuvieran como si vinieran de pretemporada, y vi un Saprissa desde el primer partido con Heredia, con ganas, con sueltititicos, para decirlo así a lo popular, y me sorprendió mucho a Cristian Bolaños la condición, y eso todo el mundo lo estaba referenciando en programas, en los partidos. La misma gente de la cadena ESPN decía, es increíble que Bolaños tiene 30 y tantos años y está corriendo como un chiquillo de 16. ¿Cuál fue la magia de Saprissa en ese momento? Bueno, César, mi opinión personal, yo los conozco a ellos como personas y como jugadores. Es muy conocido de nosotros que hemos estado, por ejemplo, yo conozco a Cristian Bolaños desde que tenía sus 21, 22 años y lo recuerdo como un jugador que siempre fue el tipo de jugador, y puedo dar otro ejemplo en Calla Alonso. Cristian y Calla eran de los jugadores que se lastimaban y pasaban un mes fuera, lesionados, y regresaban en una condición como si nunca se hubieran lastimado. Esas son condiciones innatas. No quiero atribuir únicamente a condiciones innatas el hecho de que Cristian haya cerrado de la forma en que cerró el torneo, ni que Michael Barrantes haya cerrado de la forma en que cerró el torneo, únicamente porque siempre han sido excelentes jugadores. Definitivamente hay una estructura que los ha respaldado, y el hecho de que Saprissa tenga un equipo que ha jugado por tanto tiempo junto, y le estoy robando las palabras, no me voy a echar méritos por esto, le estoy robando las palabras a Vladimir Quesada. Vladimir me lo cantó semanas antes de que Saprissa campeonizara. Él me dijo, Dani, Saprissa va a campeonizar. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo jugando juntos, son muchachos que se conocen muy bien. Esa estructura respalda al entrenador, respalda a los jugadores que están dentro, respalda al que pueda entrar y salir. Cristian Bolaños, a mí me sorprende sinceramente, me sorprende muchísimo. Michael Barrantes, para mí es a pesar de que no únicamente porque es un jugador súper talentoso, me parece que él es el cerebro de Saprissa. Y yo creo que él hace mucha diferencia cuando no está dentro del terreno de juego. Creo que en el caso de Cristian, sus muchos años fuera del país definitivamente se notan, porque la experiencia que ha acumulado le ha permitido mantenerse a un nivel muy alto y saber jugar. ¿Sí? Yo creo que Sara me podrá respaldar en esto que voy a decir. Gallo viejo con el ala mata, y él sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Él no te hace una corrida sin necesidad de hacerla, él no hace un centro sin necesidad de hacerlo, él todo lo tiene bien pensado, porque sus muchos años de práctica, de repetición, de jugar con jugadores de muy alto nivel, le ha permitido acumular esa experiencia que ahora le está dando muchísimos réditos. Algo muy similar en el caso de Michael. ¿Sí? Michael jugó en China, jugó en Noruega, países que definitivamente por el hecho, muchachos, de haber estado fuera del país, les ha hecho crecer, les ha dado una madurez, les ha hecho ver el fútbol de una forma diferente, les ha expuesto a cosas muy diferentes en cultura, en la manera de adaptarse. Y estoy hablando de una forma muy, muy amplia, porque me parece que también son detalles que no mucha gente puede entender, porque pues no todo el mundo ha tenido la experiencia de jugar fuera a un nivel como el que ellos lo han hecho. Y es únicamente más que jugar fuera del país. Hay muchas cosas implícitas, muchas cosas que no se ven. El administrarse, de verdad es un crecimiento integral que se da como
cuando uno está fuera del país, desde una perspectiva personal, individual y deportiva. No sé si eso responde la pregunta. Esto es mi perspectiva de lo que ha sucedido con Saprissa en estos últimos meses y que les ha permitido lograr el campeonato. Definitivamente encontraron en el momento justo el estilo de juego que empataba más con lo que Saprissa tiene en su plantel, con la idea de Pathé. Y pienso que Pathé obviamente tiene mucho mérito porque hizo ajustes, todo el mundo lo vio, todos lo sabemos, hizo ajustes en la manera en que puso a jugar a su equipo, que le dieron, fue la estocada que impidió que Alajuela encontrara respuesta al juego de Saprissa. Don Edwin. Definitivamente, y en palabras sencillitas, asumir el rol se llama de estos jugadores. Se están robando un carro, don Edwin, ojo. Está jugando la niña ahí. Bueno, asumir el rol, don Edwin. De que estos jugadores asumieron el rol realmente. Cuando un técnico tiene la dicha de dirigir un equipo con jugadores de ese perfil y en esa línea de nivel, es que ellos asuman, porque hay jugadores que llegan, pasan y están y sencillamente no se ponen el overall, como decía don Carlos. Si ellos asumen el rol es porque saben que pueden, porque saben que deben y porque saben que el equipo los respalda como tal. Entonces, al hacerlo, el resultado está asegurado. Y no quiero decir que el campeonato esté asegurado, sino el resultado quiere decir de éxito, o sea, de que su labor va a ser buena. Si ellos se meten en el rol correspondiente, lo asumen y lo ejecutan. Y ellos lo hicieron. Realmente es así. En el momento en que se pongan la camisa, era lo que le reclamábamos nosotros al equipo de Oscar, que por el mal planteamiento que pudiera tener Oscar por su selección, había jugadores que no asumían el rol que necesitaba la selección. Hablando de selección como tal, en este caso Saprissa lo hizo. Ve qué interesante y tan chiquitito. ¿Cuál fue la función de Lassiter en Alajuelense siempre? Desbordar, llegar a hacer gol, remate o asistencia. ¿Cuántas opciones de gol, cuántas asistencias tuvo con Saprissa? O sea, nunca asumió el rol de una final. Es más, lo sacaron de cambio. Eso marca la diferencia realmente. Cuando usted me preguntó el otro día, pero Alex López, el norteño, pierde la pelota y se agacha y se queda. Estamos peleando una final. Una final usted no se puede quedar, pero por el amor de Dios, ni con un desgarre, no puede quedarse. Eso se llama asumir el rol, que Saprissa de ese ADN pues, anda por ahí bien inyectado. Muy bien dicho. ¿Qué le diría Daniel Torres a Daniel Torres cuando estaba más joven? ¿Qué recomendación le daría y cuál sería su mensaje después de todo este tiempo que usted tiene, toda la experiencia y todo lo que él le ha llevado? ¿Qué le diría a él para que alcanzara tal vez un éxito mayor? O no profesionalmente nada más, sino como persona. Ese consejo que a usted le hubiese gustado que alguien le daría cuando empezó su carrera. Qué buena pregunta, César. Yo creo que esa pregunta tiene varias respuestas. Yo, francamente, sin querer echarme flores yo mismo, yo creo hasta el día de hoy que hice muchas cosas bien y yo no en ningún punto culpé a nadie más que a mí mismo por oportunidades que vinieron y se fueron sin mayor resultado. Yo creo que yo siempre di lo mejor de mí y algo que siempre me llenó de satisfacción fue el hecho de que si me tuve que ir de un equipo, yo podía salir viendo a las personas de frente, porque siempre trabajé y nunca quise hacerle mal a nadie, ni a una institución, ni a una persona. Si yo pudiera ver hacia el pasado y decir qué cosas hubiera cambiado, puchis, es difícil decirlo hoy todavía. Es difícil decirlo, y tal vez en unos años, con un poquito más de madurez y más ganas,
pueda identificar más claramente qué cosas pude haber hecho mejor. Pero yo, César, por mi creencia, por mi fe, yo sé que las cosas que se permitieron en mi carrera y las que no se permitieron fue porque Dios así lo quiso. Quiero dar un ejemplo con esto. En mis mejores años de carrera, el entrenador de la selección era Alexandre Guimaraes, y por la historia que nosotros tuvimos en Saprissa, yo sabía que iba a ser difícil que Guima me diera oportunidad en la selección, y así fue. Yo no lo culpé a él, yo sencillamente dije, el fútbol es así, sucede. Hay entrenadores a los que uno les gusta, hay entrenadores a los que no les gusta, hay entrenadores que confían mucho en muchos jugadores y en uno no, y sucede, es parte de la realidad del fútbol. De pronto, si yo hubiera sido una de las personas a las que Guima hubiera tenido en gracia, tal vez mi carrera deportiva hubiera sido diferente, pero no lo fue, y aún así me siento muy satisfecho, estoy muy agradecido con mi Dios por lo que me permitió vivir. Tengo innumerable cantidad de buenos recuerdos, de buenas memorias, de amigos que el fútbol me permitió crear y mantener hasta el día de hoy, y a través del fútbol todavía se siguen dando oportunidades que Dios permite que sucedan. Les cuento, muchachos, que yo tenía un contrato firmado para irme a trabajar con Orlando City a principios de este año, y con la situación de la pandemia se vino abajo. Esto me ratifica a mí que Dios es el Señor y dueño de mi vida, de mis caminos, el de mi familia, y si Él no permitió que suceda, porque interesantemente justo antes de que se diera todo lo de la pandemia, a mí me fue negada una visa de trabajo, un contrato de trabajo ya firmado, con una solicitud de trabajo de parte del equipo al que yo iba a ir a trabajar, y en la embajada americana me rechazaron la solicitud, y yo podría sentarme a llorar y decir cualquier cantidad de cosas, de que era la oportunidad de mi vida, lo que sea. No se dio, la vida continuó. Yo sé que Dios es soberano, yo sé que Dios está en control de todas estas situaciones, y yo sé que Dios hace las cosas perfectas para quienes lo amamos. No me cabe duda de eso. Perdón si me extiendo más de la cuenta, César. No, ya sabes que yo soy, ya sabes que yo soy de este tipo, y no me arrepiento de nada hasta el día de hoy, más que algunas cosas que sí definitivamente fueron errores grandes en mi vida, pero en lo deportivo di todo lo que tenía que dar, siempre ofrecí lo mejor, siempre traté de ser muy profesional, respetuoso y buen empleado, y eso, como decía antes, me permite ver a las personas que fueron mis empleadores en algún momento a la cara, sin tener que bajar mis ojos. Don Edwin, ¿algo que quiera aportar a este gran mensaje? Yo creí que Dani iba a decir, me repetiría, cierre ese portero. Continúe siendo portero. Si hubiera sido portero. O delantero, Sara, o delantero o volante. Yo fui delantero hasta los 14 años. ¿Sí? Yo fui goleador, era extremo izquierdo o extremo derecho en mi pueblo. Habíamos dos chicos que jugábamos desde el colegio, escuela de colegio, y en un equipo de tercera división de allá de la zona, a los 14 años éramos los goleadores. Entonces, vamos, ¿sería defensa ¿de dónde? Tengo una duda, don Edwin, porque yo cuando era chamaco siempre me ha gustado hacer defensa, y me tiraban, vaya adelante, porque uno a veces hacía uno que otro gol, vaya adelante, y a mí me gustaba más tapar a esos goleadores que llegaban y jugaban mucho, y tal vez eso de haber jugado un ratito arriba, uno ya le conoce ciertas mañas a los delanteros, y vieras cómo me divierte más cuando llega ese jugador
muy crecido en las mejengas, que llegue, empieza a hacer mates, pararlo y no dejarlo pasar y verlo enojado y empezar a vacilarlo y verlo y verlo súper molesto porque, no sé, me provoca más que hacer un gol a veces. Es que, Dani, es que a Cecita le dijeron, mire, o pasa la bola, pasa el jugador. Y pasaba la bola por el jugador, ¿no? Pues, siempre gana. No, vea, yo no soy hachero ni soy maloso. Solo una vez un mae que empezó a jugarme muy de vivo al frente y le di un cariñito en la piernita así como para calmarlo y se calmó en todo el partido, y gracias a Dios. Fue un correctivo, no fue una agresión. Un correctivo. Bueno, les quiero agradecer honestamente de corazón a los dos por acompañarnos, a don Edwin, que es un recurrente siempre con nosotros, un compañero del programa, pero a don Daniel, yo quería esta entrevista hace un montón de tiempo, pero no la quería solo para mí, quería que estuviera don Edwin, porque sabía que iba a ser de mayor provecho estando los dos echándose la bola y compartiendo y dando enseñanzas, compañeros. No, Dani, de verdad, de agradecimiento completo. Hace ratillo no conversábamos y menos que pudiéramos interactuar de esta manera y hablar de fútbol, Dani, que esto es algo lindo y que nos quedan temas. O sea, es extraordinario. Esto es realmente justo y necesario, digo yo, en bien del crecimiento de lo que pueda darse el fútbol siempre. Entonces, aportando un granito de arena, nos sentimos contentos. Como usted dijo, Papá Dios es el que traza nuestro camino, 100% agradecido por su bondad para con nosotros. Pues qué menos más bien sería por lo menos darle un granito de arena en que este mundo sea mejor en este campo o en el que venga y que podamos nosotros aportar. Así que un abrazote. Mire, vamos a seguir molestando, dígale a su esposa que nos tenga paciencia, molestándole un poquitito ahí, va a ver que sí. En nuestra estructura pues vamos a montar algo muy bonito y que es parte de esto, ¿no? De verdad que muchas gracias Sara y muchas gracias a César, de verdad una vez más muchachos, muy honrado por el ratito que me permitieron compartir con ustedes. César, ya sabes que siempre tengo la disposición y voy a tratar de mantenerme abierto a acompañarlos si ustedes lo tienen a bien. El problema no es la disposición, es el tiempo. Es correcto, sí. Pero si ustedes lo tienen a bien, de verdad, yo voy a tratar de colaborar todas las veces que me sea posible. Muchas gracias por tenerme, muchachos. Estamos muy agradecidos, y no solo con eso, sino que gracias a usted y a otros compañeros logramos sacar el proyecto, la prueba de grado de San Judas Tadeo, donde hablábamos de la preparación y la curva que iban a tener los atletas cuando regresaran de la pandemia. Bueno, todavía estamos, pero cuando regresara el campeonato y otros, entonces también aprovechando, ya que ustedes dos agradecieron, agradecerle a usted porque fue parte de esa prueba de grado que gracias a Dios ya sacamos. Así que me honra mucho, muchas gracias, César. Sabe que sí, grandes y bien merecido, papá, es así, bien merecido. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos y a los que nos vieron en este programa. Los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche en Futbolero Digital, donde hablamos de fútbol, pero en serio.